tardes. Yo soy Flor González. Voy a describir el registro de grado de rendimiento escolar del nivel medio. En ese caso vamos a describir el registro que se utilizaba en años pasados. Vamos a comenzar con la descripción. Aquí vamos a ver la parte que compete a la descripción general del centro, el año escolar, el grado y sección y el nombre del centro educativo. Aquí vemos ya más datos de lo que concierne al centro educativo, el código del centro, en este caso como es el registro anterior, la modalidad del centro que trabajaba y del sector, zona y tanda. Aquí vemos las instrucciones que se nos da al principio de cada registro, son una recopilación de datos de las ordenanzas y mayormente nos orientan a que nosotros conozcamos perfectamente cómo debe ser llenado el registro y cómo debe estar constituido el registro. Importante destacar que el registro tiene una primera parte que consta, como bien dice aquí, de una hoja para los datos generales del alumno y las alumnas. En este registro es un poquito más limitado que el registro actual, porque hay datos en el registro actual como la nacionalidad y los datos del padre y la madre se ponen aparte, incluso la dirección de los padres se ponen aparte. Este es un poquito más limitado. Las hojas de control de asistencia por asignatura, y para la asistencia diaria se utilizan los siguientes signos, que es la P, la T, la A y la E. La P es presente, la T tardanza, la ausencia es la A y la excusa es la E. Importante saber que el registro debe ser llenado con una tinta específica. No puedo trabajar con dos tintas a la vez. Debe ser o tinta azul o tinta negra a discreción del centro educativo. Hay registros, por ejemplo, los registros nuevos, el de primero de secundaria me parece, trabaja con tinta negra. Estos registros no especificaban el color de tinta, sino que lo elegía el director o lo elegía también el mismo docente, pero debía ser una de las dos, y a la vez también tenían que trabajar los demás docentes con esa misma tinta a medida que iban completando su práctica pedagógica. Si no lo hacía el mismo docente, pero mayormente se pasaban los registros y cada quien debía trabajar con el color que estaba ya al principio. Muy bien, seguimos. Importante también es que en los datos del alumno deben coincidir con el número cuando se vaya a pasar la asistencia. Este número, si María es número 1 aquí, debe ser la número 1 en toda la asistencia y en la colocación también de las calificaciones por semestre. El sexo, el RNE, la edad y la dirección. Y aquí también los teléfonos, nombre de padre, madre o tutor. Ven que en este caso es un poquito más limitado, pero en el registro nuevo esta hoja incluso es despegable porque es muchísimo más cargada de información del alumno. Esta es la asistencia por asignatura, donde se coloca la asignatura, el periodo, el mes y los días laborados, el docente por supuesto. Aquí se va a pasar la lista y al final se obtiene un total de esas asistencias y se obtiene un porcentaje que se van a contar los días laborados entre la cantidad de asistencia y el porcentaje. Si tiene una ausencia no se cuenta como una presencia, o sea, queda fuera de la sumatoria. Al final del mes, los centros educativos por lo general donde he laborado, sellábamos las asistencias, o sea, sellábamos la hoja donde ya se completó el mes con el logo del centro cada vez que se hacía una revisión. Esto es la parte de asistencia por asignatura. Vamos a pasar lo que es la práctica pedagógica, cómo se trabajaba. Anteriormente era un poquito limitada porque, como pueden saber, ahora trabajamos competencias específicas, fundamentales e indicadores de logro. Ahora vamos viendo ya esta parte, del currículum actual. Tenemos periodo, mes, horas semanales, profesor, asignatura, que eso es básico. Lo que se requería era la fecha, los aprendizajes esperados, los contenidos y la situación de aprendizaje. Eso era lo que se trabajaba solamente en la práctica pedagógica. El maestro aquí colocaba la fecha que iba a trabajar y los aprendizajes que iba a esperar en ese lapso de fecha, el contenido que iba a trabajar y la situación en base a ese contenido que iba a trabajar. Vamos a pasar ya a la última parte del registro, que son las de las calificaciones. En las calificaciones, como dije al principio, este número
el número que arroja el registro, número 1, debe coincidir con el número de la lista, con el número que se le dio al alumno desde el principio. Aquí tenemos una calificación de rendimiento de un primer semestre, donde vamos a poner el área, la asignatura y el profesor. Estas son las 4 calificaciones parciales que se daban mensual, donde se colocaba que era de hasta el 100, o sea, era una calificación promediada en 100, se iban a colocar aquí. Para esta calificación se sumaban las 4 calificaciones y se dividían para obtener el porcentaje que arrojaban esas 4 calificaciones. Una vez yo tenía ese número, yo entonces sacaba el 70% de esa calificación. Luego de ello, entonces aquí colocaba el examen que se daba al final del semestre, porque eran 2 calificaciones, la del mes y la del cuatrimestre, y la del examen de final de semestre, y se le sacaba el 30%, y ese 30%, entonces ahí yo sumaba esos 2 porcentajes que me daba aquí, 70 y 30, y esa era la calificación final del semestre. Aquí entonces la asistencia se iba a sumar todos los meses y se iba a dividir entre los meses que correspondían, y se iba entonces a ver que la numeración, por supuesto, no todos tenían 100, se iba a ver la cantidad que tenía entre los meses que tenía y te iba a arrojar un porcentaje en base a 100. Ya esta es la calificación completiva. Si el estudiante aquí, vamos a ubicarla, en esta calificación no logró pasar ya con una calificación final de 70 era lo mínimo, lo que se hace es que se sacaba el 50% de esta calificación de aquí, se le daba el examen, en este caso, el examen de completivo se le sacaba el 50%, se sumaban esos 250 con el resultado y aquí se ponía entonces la calificación que obtuvo del completivo. De igual forma aquí, pero aquí en vez de sacar el 50, a esta calificación se sacaba el 30. Entonces ese 30 se colocaba ahí, lo que sacara, dependiendo de lo que tenía. Aquí se le daba el examen, a ese examen se le sacaba entonces el 70% y se sumaban esos 2 porcentajes, y ahí entonces si no pasaba el 70, bueno, pues el alumno era un repitente, o si no, bueno, se fue a extraordinario y pasó. Lo mismo sucedería con un segundo semestre, el mismo procedimiento de colocación de calificaciones de rendimiento, y eso es básicamente lo que siempre trabajábamos en el registro. Las visitas de acompañamiento, ok, esta parte aquí, calificación de asignaturas prácticas, ya eso es cuando trabajábamos las asignaturas que eran prácticas, las tareas y la situación final de cómo el estudiante logró esos porcentajes. Y aquí en las visitas, vamos a ver, un segundo. Ese es el cuadro estadístico escolar, o sea, que la cantidad total de estudiantes que hubo durante el año escolar. Todo eso lo completa el centro, lo completa el coordinador o el maestro encargado. Esta es la parte del formulario estadístico de educación media, modalidad general y técnico profesional, que aquí también se va a colocar la cantidad de alumnos que asistían. Y las visitas de acompañamiento o seguimiento, aquí se ponía el nombre de la persona que se acompañaba, el cargo, si era maestro, si era coordinador, el tiempo empleado, la fecha y las observaciones o aspectos tratados. Por lo general, cada centro tenía una planilla que competía a este tipo de visita. No, muy raro se veía en el registro, pero centros que sí lo tenían, bueno, pues lo plasmaban allí, y aquí podíamos tener más acceso a la información nosotros como docentes y ver en realidad qué se valora. Aquí están los indicadores de logro, que son, en este caso, no son prioridad como lo son ahora. Ahora, en la parte de la evaluación del nuevo registro, los indicadores de logro están colocados y se van a evaluar dependiendo del desarrollo del contenido de las clases. Es muy diferente. No cuento con él ahora mismo, pero de todas formas sí me he empapado porque he tenido que trabajarlo. Ya estas son informaciones generales que se da sobre el registro, y al final están las observaciones que pueda hacer algún técnico, que pueda hacer algún supervisor o que pueda hacer incluso hasta un director con respecto al modo de empleo del registro en el docente. Muchísimas gracias y feliz día.